Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de armonía 1. Entonces, nuestro primer tema para comenzar con la materia es un repaso de los intervalos. Los intervalos es una parte muy importante de la teoría musical que necesitan dominar y tener un entendimiento claro. De los intervalos se deriva todo prácticamente. El entendimiento de la armonía, del contrapunto, melodía, etcétera. Los intervalos es como la materia prima de la música. Entonces vamos a hacer este repaso. Entonces, primero, ¿a qué llamamos intervalo? Bueno, tradicionalmente llamamos intervalo a la distancia que media entre dos sonidos. Claro que esta distancia es metafórica. Entre dos sonidos no existe una distancia, pero bueno, nosotros lo vamos a llamar así, ¿no? Que el intervalo es la distancia que media entre dos sonidos. Entonces, por ejemplo, voy a ir haciendo aquí los ejemplos para que me vayan siguiendo. Digamos que este sería nuestro pizarrón virtual. Si nosotros tenemos un sonido y un segundo sonido, ay, disculpen la escritura, es que es difícil escribir así. Eh, la distancia que está mediando entre estos dos sonidos, esta distancia, a esto es a lo que voy a llamar intervalo. Ahora, el intervalo tiene un nombre y tiene un apellido. Entonces, para que a los intervalos los podamos nombrar, lo primero que tienen que tener claro es el concepto de número. Entonces voy a escribirlo aquí. El número es la cantidad de grados que está mediando entre los dos sonidos. Si tenemos en cuenta que un intervalo es la distancia que media entre dos sonidos, podemos preguntarnos ahora, ¿y qué es lo que está mediando entre estos dos sonidos? Por ejemplo, un Mi 5 y un Do 6. En este caso, lo que está mediando en medio, es decir, hay un Fa, un Sol, un La y un Si. ¿Ok? Esto es lo que media en el camino de este sonido a este sonido, y este es el intervalo. Ahora, si contamos el número de grados que median, tendríamos esto. Tendríamos 1, vamos a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, aquí estamos hablando que la distancia entre estos dos sonidos es una sexta. Y a eso le llamamos número del intervalo. Vamos a poner otro ejemplo. En este caso, ¿cuál es el número? Nuevamente tenemos que observar los sonidos que están mediando. Y observamos que median estos sonidos. Entre Do y Fa está mediando un Si, un La y un Sol. Ahora, ¿cuántos grados tenemos? Comenzamos desde el primer sonido. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué intervalo determinamos aquí? Intervalo de quinta. Entonces, acuérdense que el número se determina por los sonidos que están, por los grados que están mediando entre los dos sonidos que queremos medir. A esto se le llama número. Y así, cualquier distancia, si yo tengo esto, entonces puedo observar que está mediando este sonido. Y en este caso tengo 1, 2 y 3. Y mi intervalo es una tercera. Ahora podrían preguntarse, y bueno, ¿y qué pasa en el caso de que este fuera un Do sostenido, por ejemplo? O que en este ejemplo tuviéramos este como Do sostenido y en este ejemplo pusiéramos aquí un La bemol. Bueno, para el concepto de número no nos interesan las alteraciones. Nos da igual, porque seguimos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me importa si es sostenido o bemol. Lo mismo aquí. Yo sigo, aunque este es Do sostenido, sigo contando Do, Si, La, Sol, Fa. Y aquí, aunque tengo La bemol, yo sigo contando 3 grados, 1, 2 y 3. Por lo tanto, el número no se ve afectado por las alteraciones. El número queda determinado exclusivamente por la cantidad de grados que median en el intervalo. Entonces, este es el concepto de número. Ahora vamos a pasar al apellido del intervalo. El apellido ya nos está hablando de una cualidad. Los intervalos pueden ser, entonces, en este sentido, pueden ser mayores, pueden ser menores, y de aquí podemos tener la siguiente categoría, que pueden ser aumentados y disminuidos.
Estos vamos a llamarle cualidad o apellido del intervalo. Entonces, cuando yo digo número, por ejemplo, la sexta, aquí no estoy especificando su cualidad. Entonces, la sexta, ¿cómo puede ser? A la sexta le corresponde ya una categoría. Puede ser una de estas. Entonces, aquí tenemos que tener claro qué apellidos le corresponden a cada intervalo. Entonces, vamos a hacer aquí una lista para que lo podamos ir viendo. El intervalo de segunda. ¿Qué significa la segunda? Que tenemos 2 grados mediando entre dos sonidos. Por ejemplo, do, re. Do, re es una segunda, ¿no? Ahora, ¿qué cualidad puede tener? La segunda puede ser mayor, lo voy a hacer así abreviado, o puede ser menor. ¿Sí? Ese sería el apellido que tiene el intervalo. El siguiente, la tercera. Ya sabemos que son 3 grados, pero ¿qué cualidad puede tener la tercera? Puede ser mayor o puede ser menor. El siguiente intervalo, la cuarta. La cuarta es un intervalo especial. Este intervalo entra en la categoría de los que vamos a llamar intervalos justos. Entonces la cuarta es justa. Aquí lo abrevio con la J. La quinta entra en la misma categoría. La quinta nuevamente es justa también. La sexta tiene como categoría que puede ser mayor o puede ser menor. ¿Sí? La séptima puede ser mayor o puede ser menor. Y por último vamos a terminar en la octava, que va a ser justa. Entonces aquí lo que tenemos son números, que ya sabemos que es la distancia que media entre dos sonidos, pero a la derecha lo que tenemos es la cualidad del intervalo, lo que estamos llamando el apellido. Entonces aquí lo que tienen que tener bien claro es que la segunda siempre va a ser mayor o menor. La tercera va a ser mayor o menor, y los que son justos únicamente es la cuarta, la quinta o la octava. No podemos tener sextas justas, ni tampoco terceras justas, sino son mayores o menores. En este caso la segunda, la tercera, la sexta y la séptima. Y solo son justos la cuarta, la quinta y la octava. Bueno, y por supuesto el unísono, que no lo pusimos aquí, ¿no? Entonces deben tener primero bien claro esto para no confundir. Ahora, como ya vimos arriba, determinar el número es muy fácil porque solo consiste en contar el número de grados, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero ahora, determinar el apellido del intervalo, ese es un aspecto un poquito más elaborado. Entonces aquí vamos a hablar, para determinar esto, vamos a hablar vamos a hacer un cuadro que les va a ayudar a entender mejor el apellido de los intervalos. Antes de continuar, tenemos para los intervalos también diversas clasificaciones. Ya saben que los intervalos se pueden clasificar en melódicos, armónicos, y los intervalos melódicos se pueden clasificar en ascendentes, en descendentes. Luego tenemos los intervalos simples, los intervalos compuestos, y tenemos el concepto de inversión de intervalos. Bueno, esos conceptos los vamos a ver en la siguiente clase. En esta clase nos vamos a concentrar en el número y en comenzar a entender el apellido del intervalo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comenzar a generar una tablita que les ayude a entender mejor cómo se determinan los intervalos correctamente. Entonces vamos a dividir, para esto vamos a dividir a los intervalos en 3 aspectos. Voy a poner aquí el sistema, voy a ponerlo por sistemas, y vamos a trabajar de esta forma los intervalos. El primer sistema es el sistema diatónico, el segundo sistema es el cromático, y el último sistema es el enarmónico. Ahí los pueden ver, los 3 sistemas: diatónico, cromático y enarmónico. Estos sistemas nos van a servir para entender mejor la organización de los intervalos, y verán que no es tan difícil. Voy a comenzar con el sistema cromático porque es, digamos, más fácil hacerlo desde esta perspectiva o desde este sistema. Entonces fíjense que voy a comenzar a numerar. Simplemente voy a poner 1, 2 y voy a seguirme así hasta el número 11. 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué estoy indicando con estos números en este sistema que llamamos cromático? Lo que estoy indicando son semitonos. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que aquí tengo un semitono, aquí tengo 2 semitonos,
3 semitonos, 4 semitonos, 5 semitonos, 6 semitonos y así hasta el número 11. Estamos viendo todo hasta la octava, es decir, estamos viendo hasta 11 semitonos. Ahora, cuando aprendemos los intervalos a partir del sistema cromático, en realidad se simplifica y se vuelve mucho más fácil el aprendizaje de los intervalos y llegar a dominarlos. Entonces, cuando decimos que tenemos un semitono, esto lo pueden verificar en el teclado, en el piano, un semitono, a eso le vamos a llamar aquí tradicionalmente segunda menor. Lo que voy a poner en este lado es el nombre tradicional que le corresponde en el sistema que estemos viendo. Entonces, cuando decimos segunda menor, una segunda menor, ¿de qué se compone? De un semitono. Entonces, por ejemplo, si vamos de do a re bemol, pues, si vamos al piano, pues podemos comprobar que eso es un semitono y por lo tanto en automático eso se le llama segunda menor. Si vamos de sol o de la bemol a sol, descendentemente de la bemol a sol, y vamos al piano, comprobamos que eso es solamente un semitono y es una segunda menor. Ahora, si tengo dos semitonos en mi composición, entonces la segunda se va a llamar mayor. Por ejemplo, si voy de do a re, hay dos semitonos en el camino. Do sostenido, de do a do sostenido es un semitono y de do sostenido a re es el otro semitono. Y así nos vamos a seguir. 3 semitonos, por lo tanto, ¿qué sigue ahora? Una tercera menor. Si tengo 4 semitonos, que es el siguiente nivel, tengo una tercera mayor. 5 semitonos, por lo tanto, ¿qué me va a dar por resultado? Si cuento 5 semitonos en el piano, es una cuarta justa. Si cuento 6 semitonos, vamos a tener una cuarta aumentada o quinta disminuida. Si contamos 7 semitonos, lo que vamos a tener es una quinta justa. Si contamos 8 semitonos, lo que obtendremos es una sexta menor. Si contamos 9 semitonos, lo que obtendremos es una sexta mayor. 10 semitonos nos van a dar por resultado una séptima menor y 11 semitonos nos van a dar por resultado una séptima mayor. Ahí está el cuadro y pueden comprobar cómo en automático, si tenemos 5 semitonos, ya sabemos que el intervalo será una cuarta justa. Si tenemos 6 semitonos, será una cuarta aumentada. Y así nos vamos siguiendo. Y esto ya es fijo, esto no va a cambiar. Los semitonos entonces los podemos contar en el piano, ahí es donde sería muy fácil hacer la cuenta. Entonces, por ejemplo, si queremos obtener una sexta menor, ¿qué tengo que observar? La sexta menor se compone de 8 semitonos. Supongamos que quiero hacer una sexta menor desde la nota fa, entonces tengo que contar 8 semitonos a partir de fa. Por ejemplo, quiero una sexta ascendente. Entonces, y voy a hacer una sexta menor. Entonces, desde fa cuento fa. Ahora, empiezo a contar a partir de fa sostenido y lo cuento como 1. Fa sostenido es 1, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido. Ahí tengo 8 semitonos. Entonces, si yo voy de fa a do sostenido, bueno, más bien re bemol, perdón, de fa a re bemol, lo que estoy obteniendo es una sexta menor. Aquí lo único que tienen que ahorita nada más tener claro y tener ubicado es que los intervalos que tenemos aquí ya nombrados y que ya conocen ustedes, les corresponde un número de semitonos. Entonces, ¿cuál es el primer paso para que empiecen a dominar los intervalos? Memorizar esta tabla, no es difícil. Poco a poco la pueden ir memorizando y es en realidad muy sencillo. Por ejemplo, si decimos séptima menor, ¿cuántos semitonos tiene la séptima menor? 10. ¿Cuántos semitonos tiene una sexta mayor? 9. Por ejemplo, una cuarta justa, ¿cuántos semitonos tiene? 5. Y así, vamos a memorizar los únicamente por semitonos. Ahora, ahorita por el momento nada más vamos a hacer esto y les voy a dar el sistema diatónico. Ahorita lo importante es nada más que asimilen esto porque el jueves vamos a continuar con este repaso de intervalos. Ahora, el sistema diatónico es la medición que hacemos en los intervalos y es la medición que ustedes ya conocen en solfeo y es una forma de medir que se viene usando desde la época medieval.
¿En qué consiste esta medición? En medir los intervalos por tonos y semitonos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven teoría musical, se les dice, por ejemplo, que una tercera menor está compuesta de un tono y un semitono. ¿Sí? Cuando ven una cuarta justa, por ejemplo, se dice que está compuesta de 2 tonos y medio. Esa forma de medir a los intervalos y de aprenderlos, eso pertenece al sistema diatónico. Y eso es lo que ustedes ya saben por la teoría, que ya habrán estudiado. ¿Cómo vamos entonces a pasar los mismos intervalos que ya los vimos en el sistema cromático? Ya vimos cómo se componen en el sistema cromático. ¿Cómo los vamos a pasar al sistema diatónico? Muy fácil. Como el sistema cromático es nuestro punto de partida, lo que vamos a hacer ahora es dividir a estos dividir estos valores a la mitad. Si dividimos a la mitad estos valores del sistema cromático, nos va a dar por resultado los valores de medición en el sistema diatónico. Entonces vamos a poner 1, lo vamos a dividir a la mitad. ¿Qué nos da? Nos va a dar, por lo tanto, una mitad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una segunda? ¿Cómo se compone una segunda menor? Una segunda menor en el sistema cromático es un semitono. Y en el sistema diatónico le decimos medio tono. Ahora, segunda mayor, si la sacamos a la mitad, ¿cuánto nos da? 2 a la mitad nos da 1. Vamos a sacar el siguiente, 3 a la mitad nos da 1 y medio. 4 a la mitad nos va a dar 2. 5 a la mitad nos va a dar 2 y medio. 6 a la mitad, 3. 7 a la mitad, 3 y medio. 8 a la mitad, 4. 9 a la mitad, 4 y medio. 10 nos va a dar 5 y 11 a la mitad, 5 y medio. ¿Qué significa? Esto es lo que aprendemos en solfeo. Por lo tanto, si nosotros decimos una quinta justa, ¿cómo se compone? Pues en el sistema cromático la quinta justa está compuesta de 7 semitonos. Y en el sistema diatónico la quinta justa se compone de 3 tonos y medio. ¿Sí? Entonces estas son las mediciones en el sistema diatónico y la medición en el sistema cromático. Les voy a poner ahora ya un ejemplo para que aterricemos esto. Pongamos aquí como ejemplo que yo quiero escribir, voy a poner como problema escribir una sexta mayor ascendente a partir de la nota mi. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que estoy haciendo ya es sintetizar todo esto ya para cerrar este primer bloque de esta clase. Si yo quiero hacer una sexta mayor a partir de la nota mi en forma ascendente, lo primero que tengo que hacer es ver el número, es lo primero. Entonces, ¿cuál es una sexta de mi? Tenemos que sacar el número. Entonces vamos a contar 6 grados. Mi, fa, sol, la, si, do. ¿Cómo sé que debe ser do forzosamente mi respuesta? Pues porque eso es lo que me dicta el número. De mi a do tenemos 6 grados. Entonces tengo mi, fa, sol, la, si, do. Y ya determiné el número. Ahora viene el punto del apellido. Entonces, para conocer el apellido, ¿qué tengo que hacer? Para conocer el apellido necesito comprobar la cantidad de semitonos que tengo de mi a do. Una sexta mayor, ¿cuántos semitonos tiene en el sistema cromático? Una sexta mayor tiene 9 semitonos. Eso es lo que debo de contar en cuanto a semitonos. Entonces vamos a hacerlo. Si cuento de mi, el primer semitono que cuento es a partir del fa. Y de ahí vamos a contar cromático. Mi, tengo mi, 0, luego fa, fa sostenido. Sol, sol sostenido, la, si, do, y fíjense, ya llegué al do, me falta un semitono porque hasta ahí tengo 7. ¿Qué me falta? Do, do sostenido. Entonces debo ponerle sostenido. Ahora sí, de mi a do lo que tengo es una sexta, pero como ya le puse sostenido, de mi a do lo que tengo son 9 semitonos, y ese es el valor que debo darle a la sexta para que sea mayor. Ok, ahora, si esta sexta la analizo en el sistema diatónico, ¿qué va a pasar? Que los 9 semitonos a la mitad
Si yo hago la cuenta, voy a tener de mi a do sostenido, voy a tener 4 tonos y un semitono. Obviamente el sistema diatónico es bastante engorroso. No es tan fácil de aprenderse los intervalos si usan este sistema, que es el que ya todos conocemos. Es mucho más fácil aprendérselo todo por el sistema cromático, y lo que tienen que hacer solamente es contar semitonos. Voy a poner un ejemplo final. De todas formas, esto lo vamos a estar repasando hasta que quede claro. Vamos a poner ahora que vamos a hacer una quinta, vamos a hacer una cuarta aumentada descendente desde la nota la. Entonces, cuarta aumentada y la vamos a hacer descendente. ¿Qué debo hacer primero? El número. Entonces, me está diciendo cuarta desde la. ¿Qué debo hacer? Contar 4 grados para abajo. La, sol, fa, mi. Mi respuesta debe ser mi. Esta respuesta es fija, así como aquí el do fue fijo. Yo le puse sostenido por necesidad para formar la sexta mayor, pero ese do no lo voy a mover. Lo mismo, el mi no lo voy a mover, porque esa nota fue determinada por el número. Eso debe quedar claro. Ahora, lo que me interesa es que esta cuarta sea aumentada, que es el apellido. Entonces voy a mi tabla y vemos la cuarta aumentada. ¿Cuántos semitonos tiene? La cuarta aumentada tiene 6 semitonos en el sistema cromático. Y en el sistema diatónico nos está diciendo que tiene 3 tonos. Bueno, pero como este sistema es muy engorroso, vamos a usar solamente el cromático. Entonces me está diciendo, porque este es absoluto, en esta hay fracciones y por eso se vuelve tan tedioso, porque tenemos fracciones. El cromático es absoluto, tenemos enteros nada más. Entonces el 6 me está diciendo que hay 6 semitonos en una cuarta aumentada. Entonces vamos a ver. De la a mi debo tener 6 semitonos. Entonces, recuerden que la primera cuenta fue para determinar el número. De la a mi hay 4 grados, ese es el número. Pero lo que ya estamos haciendo es sacar el apellido. Y ahí lo que estoy viendo es que de acuerdo a mi tabla debo tener 6 semitonos. Entonces vamos a contar. De la, ¿cuál es el primer semitono para abajo de la en el piano? Sería un la bemol, ¿no? Entonces contamos. La natural es 0. Ahora contamos la bemol 1, sol, sol bemol, fa y mi. Tengo 5 semitonos hasta ahí. ¿Sí? De la a mi tengo 5 semitonos. Pero ¿qué me dice aquí? Que debo tener 6 para obtener esta cuarta aumentada. Entonces debo bajar un semitono más. ¿A cuál semitono voy a bajar? A mi bemol. Entonces me queda la bemol, sol, la bemol, sol, sol bemol, fa, mi bemol. Entonces, ya tengo ahora sí 6 semitonos en esta distancia. Y esos 6 semitonos me están diciendo que esta cuarta, que es el número, ya es aumentada. Porque 6 semitonos corresponde al valor de la cuarta aumentada en el sistema cromático. Si lo hacemos, ¿y cuál sería su valor en el sistema diatónico? Pues 3 tonos enteros. Por eso a la cuarta aumentada también se le llama tritono, porque tiene 3 tonos enteros. Pero este sistema no lo estamos usando ahorita, porque es muy tedioso. Como tienen fracciones, aprenderse a medir los intervalos tono, tono, semitono, tono, y estar haciendo ese tipo de cuentas es sumamente tedioso y poco práctico. Nosotros vamos a basarnos en el sistema cromático. Entonces, ahorita es una explicación muy sencilla de 2 conceptos ya para cerrar esta primera clase. Lo que deben de aprender ahorita a tener bien claro es el concepto de número, determinar el número y enseguida ubicar el apellido que le corresponde a cada intervalo. Y el apellido, ¿a qué nos lleva? El apellido nos lleva a considerar la cantidad de semitonos que componen al intervalo. Esto en el sistema cromático. El sistema diatónico prácticamente lo vamos a desechar, que es el que aprendieron en solfeo. Y en la siguiente clase veremos el sistema enarmónico y veremos otros aspectos de los intervalos. Pero ahorita esta sería la primera parte introductoria para comenzar a entender y aprender los intervalos. De cualquier forma, las dudas las podremos atender en el tablero de Classroom, pero o si no, yo podré volver a darles otra explicación si necesitan repasar mejor este tema, que no siempre es sencillo, pero bueno, con las clases que vamos a ir subiendo sobre los intervalos, verán que al final es más intuitivo, no es tan complicado. Ok, bueno, entonces nos veremos en la siguiente clase el día jueves.